Listo. Bien, creo que ya estamos. Voy a empezar con la grabación también. Bueno, ahora sí, estamos transmitiendo en Facebook. Voy a presentarles a Abigail Monserrat Contreras Ramírez, que nos va a estar hablando sobre Atenea y el surgimiento de la conciencia femenina. Es pasante de la licenciatura en Psicología, miembro fundador de Cuputis México AC, en donde desempeña funciones como difusión, prevención e intervención en temas de salud mental a nivel colectivo y atención a casos clínicos de manera particular. Bien, bienvenida Abigail, te escuchamos. Gracias. Los comentarios, si ustedes quieren, mientras ella va haciendo la ponencia, pueden levantar la mano para que yo les habilite el micro y si quieren preguntar o hacer algún comentario durante la ponencia lo pueden hacer. ¿Bien? Adelante, Abby. Gracias, Mati. Bueno, yo creo que vamos a iniciar como con la primera imagen de la presentación de PowerPoint, por favor, Nati. ¿Ahí se ve? Sí, sí, ahí está bien, Nati. Muchas gracias. Me vas diciendo cuando las paso, ¿dale? Sí, gracias. Bueno, antes de comenzar como de lleno con lo que es el mito de Atenea, voy a narrar una parte de lo que es como la descripción de lo que, de cómo surge, ¿no? El contexto de los dioses, de la primera generación, de la segunda generación, para tener una idea más o menos de en qué contexto surge esta figura de Atenea en términos de lo patriarcal, ¿no? Entonces, pues bueno, esto por cuestiones de que luego andamos preguntando la referencia de dónde salió la información y todo esto, yo basé parte de la búsqueda de la información en los libros de los dioses, de las diosas y los dioses de cada hombre y de cada mujer, de Shinoda Bolen. Entonces, este fragmento que les voy a leer lo estoy sacando del libro de las diosas de cada mujer, en el apartado de las diosas como imágenes internas. Y pues bueno, así textualmente les comparto. Al principio, según Hesiodo, existía el caos. El punto de partida del caos surgió Gea, la tierra. El oscuro Tártaro, las más bajas profundidades del mundo subterráneo, y Eros, el amor. Gea, con el género femenino de tierra, dio luz a un hijo, Urano, que también fue conocido como el cielo. Después se unió a él para crear, entre otros, a los 12 titanes remotos y primordiales poderes de la naturaleza que fueron venerados en la antigua Grecia. En la genealogía de los dioses de Hesiodo, los titanes constituían una temprana dinastía gobernante, padres y abuelos de los dioses del Olimpo. Pero Urano, la primera figura patriarcal o paterna de la mitología griega, se sentía resentido por los hijos que había engendrado con Gea, de manera que los enterraba en el cuerpo de ella en cuanto nacían. Esto causó gran dolor y congoja a Gea, que llamó en su ayuda a sus hijos los titanes. Todos tenían miedo de intervenir excepto el menor, Cronos, llamado Saturno por los romanos, que respondió a su llanto de solicitud de ayuda, y armado con la hoz que ella le había dado y el plan que también ella había urdido, se tumbó a la espera de su padre. Cuando Urano llegó para yacer con Gea, derramándose en ella, Cronos tomó la hoz, cortó los genitales de su padre y los arrojó al mar. Cronos se convirtió entonces en el dios masculino más poderoso. Junto a los titanes gobernó el universo y creó nuevas deidades. Muchas representaban elementos presentes en la naturaleza, como los ríos, los vientos y el arco iris. Otros eran monstruos que personificaban el mal o ciertos peligros. Cronos se emparejó con su hermana titán Rea. De su unión nació la primera generación de los dioses del Olimpo, Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón y Zeus. Una vez más, el progenitor patriarcal, esta vez Cronos, intentó eliminar a sus hijos, prevenido de que estaba destinado a ser destronado por su propio hijo y determinado a que esto no sucederá, se tragó a cada uno de sus hijos nada más nacer, sin siquiera mirar si el recién nacido era niño o niña. En total, se comió a 3 hijas y a 2 hijos. Abatida por el dolor ante el destino de sus hijos e hijas,
y encinta de nuevo, Rea recurrió a Gea y a Urano para que le ayudaran a salvar al último y castigaran a Cronos por haber castrado a Urano y haberse comido a 5 hijos. Sus padres le aconsejaron ir a Grecia cuando llegase el momento del parto y engañar a Cronos envolviendo una piedra en los pañales. En su apresuramiento, Cronos se tragó la piedra pensando que era el bebé. Este último niño salvado fue Zeus, que naturalmente destronó posteriormente a su padre y llegó a gobernar sobre los mortales y sobre los dioses. Después de ser criado en secreto, engañó a su padre para que vomitase a sus hermanos y hermanas. Con la ayuda de estos, Zeus se embarcó en una larga lucha por la supremacía, que terminó con la derrota de Cronos y de los titanes y con su reclusión en las mazmorras del Tártaro. Tras su victoria, los 3 dioses hermanos, Zeus, Poseidón y Hades, echaron suertes para dividirse el universo. Zeus ganó el cielo, Poseidón el mar y Hades el mundo subterráneo. Aunque se suponía que la Tierra y el monte Olimpo constituían un territorio compartido, Zeus consiguió extender su ley a estas zonas. Las 3 hermanas, Hestia, Demer y Hera, no poseían derechos de propiedad conforme la naturaleza patriarcal de la religión griega. Me interesaba comenzar con con este breve resumen de lo que fue, pues ahora sí que el árbol de la familia, ¿no? De los dioses y de las diosas griegas, porque resulta que en el mito de Atenea, el nombre del surgimiento de la conciencia se debe al surgimiento de esta figura femenina dentro de esta costumbre, de este movimiento enérgico muy patriarcal, ¿no? O sea, dentro de la historia resulta que la profecía se va cumpliendo y entonces las mujeres o las diosas, por ejemplo, Hera, Deméter, etcétera, pues eran vistas más como partes del mito, ¿no? No era tanto como, eran más como figuras de compañía, que yo lo entendía de ese modo, como figuras sí esenciales, sin embargo, que no habían ejercido hasta en ningún momento como esta parte que componen una parte del mito en cuestión de a lo mejor cumplir una profecía, ¿no? Como lo vamos a ver en el mito de Atenea. ¿Le puedes dar a la que sigue, Nati, por favor? Gracias. Bueno, aquí voy a entrar directamente en la narración del mito. Atenea es hija de Zeus y Metis. Zeus, pues el dios del Olimpo, y Metis una titán. Cuando Metis estaba embarazada y a los oídos de Zeus llegaron predicciones por parte de Gea y Urano, le dijeron que si Metis daba a luz a una niña, a continuación tendría un hijo que superaría a Zeus y le arrebataría el imperio del cielo. Zeus, enfurecido, devoró a Metis cuando ésta estaba a punto de dar a luz, lo que provocó en Zeus un intenso dolor de cabeza. Hasta esta parte, lo que vemos es que la profecía iba hacia lo mismo, o sea, un progenitor, una figura de la siguiente generación que asumiría el rol de Zeus. Sin embargo, la profecía decía, después del nacimiento de una niña, vendría esta figura masculina como a arrebatar, ¿no? Esta figura como de autoridad, todo eso que representaba Zeus hasta entonces. La siguiente, Nati, por favor. Gracias. Cuando llegó el momento de dar a luz, Zeus continuaba con su intenso dolor de cabeza y ordenó a Hefesto, el artesano de todos los dioses, que le abriera la cabeza. Al abrir la cabeza de Zeus, de ella salió Atenea, una mujer adulta, completamente vestida con una coraza, con la visera de su yelmo echada hacia atrás y armada del escudo y la lanza, emitiendo un grito de guerra que resonó con fuerza en el cielo y en la tierra. La siguiente, Nati, por favor. Bueno, esta es una imagen como de este nacimiento de Atenea, que es una representación, no recuerdo el autor, pero es gráficamente la expresión del nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus. Hay muchísimas pinturas que lo relatan, hay otras que comentan, ¿no? Esculturas también renacentistas que inclusive dejan ver como el asombro de las personas presentes que estaban ahí a la hora del nacimiento y de escuchar el grito de guerra de Atenea, porque eso fue precisamente lo que la proclamó como la diosa de la guerra,
y pues en otros sentidos como la diosa de la sabiduría, ¿no? La que sigue, Nati, por favor. Esta es la imagen que les comentaba, ¿no? Y alrededor pues se ve como cierto asombro, cierta, bueno, aquí lo que me llama mucho la atención de esta imagen es cómo se decía, ¿no? Que muchas de las representaciones de Atenea casi siempre iban en compañía de un varón. Es decir, iban ya sea a un lado del varón, iban atrás del varón, esta imagen de Atenea. Y yo se lo atribuyo mucho como a este sentido simbólico que tiene el ser el acompañante o el cuidador del guerrero, ¿no? En este caso, pues, esta imagen nos muestra cómo ella está exactamente a la misma altura que Zeus, proclamándose como su compañera, ¿no? Como su igual en términos de ser la hija del padre, que también así se le identifica a esta diosa, porque en ella viven estas funciones muy masculinas, sin embargo que no la hacen parecerse a un hombre, es más, tener esos atributos desarrollados como lo femenino que es capaz de ser racional, de estar a la altura de un puesto tan importante, etcétera. La siguiente, Nati, por favor. Ok, dentro de la mitología se ubican distintos encuentros de la diosa con figuras masculinas como con Poseidón. Esta imagen es una representación de esta parte del mito en donde Poseidón y Atenea se disputan como el territorio de Atenas, ¿no? Y entonces ambos ofrecen algo al pueblo, o sea, el pueblo dice, bueno, a ver, qué da cada quien, y a Poseidón se le ocurre otorgar ahí como un caballo, y a Atenea se le ocurre una cuestión como un poquito más estratégica, ¿no? Que es la planta del olivo. El pueblo eligió a Atenea porque la planta les iba a dar como mucha producción en el sentido de la agricultura, ¿no? Entonces, Poseidón pierde como esta batalla o este duelo y Atenea se proclama como la representante, ¿no? La que tiene el poder en Atenas. La siguiente, Nati, por favor. Ok. Y, por ejemplo, con Perseo, a quien le da como una sugerencia en su estrategia de acercarse a Medusa, esta imagen, pues, es como una parte en donde se representa la imagen de Perseo, ahí un poco convaleciente, y acudiendo a Atenea al llamado de sí, ¿no? De este sentido como ahí medio convaleciente y todo. Y es bien interesante porque, bueno, eso les voy a contar un poquito más adelante, pero en esta parte Perseo ya ha acabado con Medusa y resulta ser como algo bien simbólico, que es lo que sucede con la cabeza de Medusa una vez que se la entrega a Atenea, pero vamos a ver eso un poquito más adelante. La siguiente, Nati, por favor. Bueno, aquí vamos a entrar directamente en la onda simbólica de todo lo que concierne a Atenea, ¿no? Atenea y sus símbolos, el surgimiento de la conciencia femenina. Al inicio les comentaba pues todo este orden, todo el origen que está detrás del árbol de la familia mitológica griega, ¿no? Y pudimos observar cómo en un gran sentido pues se debía como a mandatos, a costumbres, a ejercicio más de lo patriarcal. Entonces sucede el nacimiento de Atenea y surge durante una predominancia patriarcal, o sea, toda esta historia que les comentaba de Cronos y de Urano y de Zeus. Y entonces resulta que es la profecía que se iba a volver a cumplir nuevamente en imagen o en espera de una figura masculina, pero que al Zeus tragar, pues integra como que todas esas cuestiones, ¿no? Aquí en este caso, en este punto del Zeus devorador, es un suceso de integración de las cualidades de Atenea, en donde surge como íntegro este aspecto natural de lo femenino, de ser racional, de tener orden, de buscar la justicia. Sin embargo, pues que no había estado como representado en la mujer, ¿no? Como les comentaba, pues parecía como si hasta ese entonces
las figuras de lo femenino estaban como más, más en el puesto de la compañera, más en el puesto de, pues, es necesario a lo mejor a la hora de procrear, a lo mejor a la hora de atributos de la naturaleza femenina que no se habían, como unificado con esto masculino más recto, más justo, más racional, etcétera, y que incluso el mismo Jung lo comenta, ¿no? Para él, pues, los atributos de este tipo sí estaban más relacionados con el hombre. Pero bueno, ok. Durante el mito, la contribución de Hefesto, que es el dios de la forja y el dios artesano, para mí es como muy importante a la hora yo sentí como si fuera como una olla en donde están como combinándose todos los ingredientes que tuvieron que suceder juntos para que surgiera Atenea, ¿no? Y con ella la conciencia femenina, porque fue el aspecto devorador de Zeus en su necesidad de no ser derrocado de su puesto, como lo mandaba la profecía. Fue este elemento femenino de Metis para poder engendrar a esos progenitores, ¿no? A esos hijos. Fue la contribución de Hefesto en el sentido de siendo el dios de la forja, con su herramienta, con su arma, abre un agujero en la cabeza de Zeus, corta, y entonces emerge la imagen de Atenea, ¿no? Es como si fuera que echas todos los ingredientes de la sopa, la metes al micro, la sacas y está lista, ¿no? O sea, en este sacar, igual Hefesto le otorgó otra de las funciones que es muy importante en la figura de Atenea, que es esta onda de la artesanía, de la creatividad, incluso a ella se le conocía como la tejedora, ¿no? Y pues bueno, son como cualidades que si les comparto, para mí son como si estuvieran echando los ingredientes al tazón y entonces lo que surge es la conciencia femenina representada en Atenea, ¿no? Y diosa de la sabiduría y de la guerra, del nacimiento de la cabeza de Zeus. En este sentido, la manera en la que Atenea emerge de la cabeza de Zeus visualmente es representada con una coraza de oro, que es muy simbólico en el sentido de que no es cualquier coraza, es una coraza inquebrantable, a lo mejor inclusive pues relacionado con esta condición divina. Por ejemplo, Shinoda Bolen en su libro la clasifica dentro de las diosas vírgenes, es decir, pues en el ejercicio de esta individualidad, de esta autosuficiencia. Y pues para mí representa esto el hecho de hablar de una coraza de oro. El yelmo, pues es como casquito que tiene, ahorita vamos a ver una imagen, que tiene Atenea. Específicamente en el mito se comenta que la visera del yelmo está echada hacia atrás. La autora de este libro que les digo que de aquí me basé bastante, lo relaciona como demostrando su belleza femenina. Yo se lo atribuyo también al hecho de que es como un proclamar en esas facciones femeninas o en esa belleza, mira, soy una mujer que viene con estos atributos más masculinos o varoniles, como la coraza, como el escudo, como la lanza o como el grito de guerra. Sin embargo, poseo estas facciones que son pues totalmente femeninas, ¿no? En ese grito como es una conciencia femenina que está emergiendo de un contexto totalmente patriarcal. El escudo, pues bueno, en esta postura de combate que se proclama en su grito de guerra, pues no le podía faltar, ¿no? A la hora del nacimiento y de que los demás, a la par del escudo y de la lanza, pues la tomaran como una guerrera, ¿no? Precisamente. Y pues bueno, con este grito enfurecido que
que invade como en la conciencia de todos los que están alrededor, ¿no? La siguiente, Nati, porfis. Listo, bueno, esa es una representación de Atenea. Si se fijan, bueno, esa imagen me recuerda mucho a un ejemplo que quería poner al final, pero creo que es muy oportuno también ahora. No sé si han leído o han visto la película, han escuchado sobre Juana de Arco. Juana de Arco es, pues ahora sí que una de las figuras femeninas francesas más famosas de la historia, porque participó en la Guerra de los 100 Años, fue como, algo así como una especie de Mulan, pero era muy fácil que se perdiera ahí como entre la caballería, ¿no? Eran puros hombres. Sin embargo, esta figura de Juana de Arco, invadida a lo mejor por esa experiencia arquetípica de Atenea, pues de pronto va y se mete a la guerra y es de las mujeres más reconocidas de la Guerra de los 100 Años que sucedió entre Francia e Inglaterra, ¿no? Bueno, tuvo un final muy trágico. Sin embargo, pues sí es como un punto muy clave para mí, porque siento que es como una representación muy atinada de quién fue Atenea. Y pues bueno, ¿no? Si la vemos así, es prácticamente una figura andrógina. O sea, tú no podrías decir es un hombre, es una mujer, pero por eso era como el hincapié bueno, esta viserita levantada o sea, en donde tú puedes observar esas facciones femeninas, sí tengo mi armadura, sí tengo mi escudo, sí tengo mi lanza y mi casco, pero soy una mujer, ¿no? Eh, la que sigue, Nati, porfis. Bueno, aquí vamos a hablar como de particularidades ya con algunas otras figuras arquetípicas también y que tienen que ver como con esto femenino precisamente. En primer lugar, la diferencia con Artemisa. Artemisa, Atenea y Hestia configuraban el equipo de diosas vírgenes que comenta la autora Shinoda en su libro de las diosas de cada mujer. Sin embargo, una diferencia muy particular que existe entre Artemisa, Hestia, comparten la cualidad y que se diferencian de Atenea, es que Atenea sí buscaba la existencia del vínculo con lo masculino en el sentido de ser la compañera, en el sentido de ser la que sostiene, la que aconseja, la que desarrolla estrategias, la que acude al llamado de ayuda. Y Artemisa era como un poquito más yéndose hacia lo natural, que la invitaba a un viaje como muy introspectivo, ¿no? Además de no necesitar o no buscar lazos que la vincularan con estas cuestiones masculinas, con los hombres, y pues es ya en otro sentido como más individual todavía. Era una energía totalmente dirigida hacia adentro, ¿no? Aquí es para mí muy importante comentar esto con respecto a Atenea, porque ella no se identificaba como un varón, o sea, su conciencia era, su figura, sus símbolos, todo era configurarla como una mujer. Sin embargo, en ejerciendo estas cualidades que se le atribuían más a lo masculino en este contexto patriarcal. Y entonces existe la diferencia súper marcada entre la vivencia de Artemisa o el arquetipo de Artemisa y pues con el arquetipo de Hestia. Atenea como la hija del padre. Hay una parte del mito en donde habla de que Atenea no tenía como mucha conciencia, no existía la maternidad para ella, ¿no? O sea, Zeus encoge a Metis, se la traga, y en ese tragar, justo al momento de nacer, viene Atenea y entonces Atenea no reconoce la imagen de la maternidad, o sea, para ella es la hija del padre, no es la hija del padre y de la madre, donde a lo mejor la forma en la que yo lo estoy como interpretando es como esto femenino, pues ahora sí que está vivo en el sentido de que Atenea es una mujer, sin embargo, se ve a sí misma exclusivamente como la hija del padre, o sea, es
esta figura como en donde a lo mejor están íntegras de alguna manera ambas, la madre y el padre. Sin embargo, pues en el ejercicio más racional o de más acción o de más de vivencia o de experiencia, pues únicamente se identifica como Atenea, hija del padre, es decir, una lealtad, una fidelidad que está, como lo veíamos en una de las imágenes anteriores, pues en su mismo nivel, ¿no? También, no sé, por ejemplo, en los ejemplos de quiénes son mujeres ateneas, se habla mucho de la típica chica que trabaja a lo mejor en la parte de la secretaria, en la mano derecha del jefe. Son mujeres como que representan mucho este arquetipo por esta cualidad de lealtad, de confianza, de añoranza, de apoyo, ¿no? De hecho, también otra disputa que tiene Atenea con una mujer que se llama Aracne, es esta en donde tienen una disputa ahí porque Aracne dice, pues yo te reto, yo tejo mejor que tú. Y entonces Atenea, la realidad es que se ve como asombrada, ¿no? Por el trabajo que está realizando Aracne. Sin embargo, en un castigo de Atenea, porque pues Aracne está tejiendo todas las infidelidades de su padre, de Zeus, la convierte en araña. Y entonces es algo muy peculiar de cómo Atenea ni siquiera se ve enfurecida por el hecho de que le hayan proclamado una disputa. Es porque en esa disputa su rival se atrevió a evidenciar las infidelidades del padre, bueno, de Zeus, la manera de vivir esta energía masculina que tiene Zeus a nivel, pues sí, ¿no? Como más exhibicionista. Y entonces Atenea remete en contra de ella y la convierte en araña, ¿no? Es como esta cuestión de la lealtad, de la fidelidad, de seguirse identificando como la hija del padre. Atenea, la estratega, pues bueno, resulta ser la compañera, la protectora, la consejera, la aliada de los héroes. Hay muchas partes de los mitos en donde Atenea apoya a los héroes y entonces si no les otorga un arma, una herramienta, les da como la visión, ¿no? Por ejemplo, lo que platicábamos de Perseo, en donde se le ocurre la estrategia de que, bueno, Medusa y sus características son de convertir en piedra, ¿no? Todo eso que se acerca o todo lo que ve. Y entonces le otorga a Perseo la estrategia de cómo hacerlo de cómo acercarse a Medusa con esta onda de los espejos, ¿verdad? Y entonces, así como el mito de Perseo, hay muchos otros en donde Atenea se proclama como la mujer estratega que acompaña, que protege, que aconseja a los, a los héroes, a los dioses, a los varones, y que incluso va mucho más allá como de lo que esté bien o de lo que esté mal, ¿no? O sea, la cuestión es que se haga justicia en pro de esas funciones racionales que está ejerciendo, reconociéndose a sí misma como pues la que puede, ¿no? La que tiene íntegras esas funciones siendo una diosa. El rasgo natural en la mujer, ajá. Aquí era un poco como lo que les comentaba hace un momento de que Atenea es la que actúa adaptando lo femenino a lo social y a la razón. Es decir, no estamos hablando de un hombre o de un dios, ni estamos hablando como de una figura femenina que se ve arribada por ese aspecto del ánimos, sino que es una mujer diosa que en sí misma y en su naturaleza, ya tiene sus facultades racionales, ya tiene sus acceso a eso estratégico, a eso frío, a eso de no dejarse invadir por el afecto, ¿verdad? Y pues bueno. Ay, bueno, Atenea y Medusa, la identificación con la gorgona. Aquí quiero regresar un poquito a lo que les comentaba con Perseo.
me pareció muy interesante cómo en esta parte del mito en donde Perseo regresa, llama a Hermes y Atenea y le entrega a Atenea la cabeza de Medusa, le dice, aquí está la cabeza de Medusa, es para ti, es como un logro tuyo, por esta configuración de cómo logró Atenea darle la estrategia a Perseo para que matara a Medusa. Resulta bien interesante que Medusa agarra Atenea agarra la cabeza de Medusa y la pone en su armadura, ¿no? Y entonces la identificación que tiene Atenea con la imagen de Medusa en este aspecto de la gorgona, es decir, de la monstruosa, de la que repele, de la que a lo mejor no es como muy, muy de desinhibir el acercamiento de los otros, pues de pronto se adapta a la figura de Atenea, ¿no? Y entonces, supongamos, ¿no? Pasándolo a términos de nuestras vivencias con respecto a los arquetipos, de pronto en esta conciencia de lo femenino, el identificarse con esa figura de la gorgona que tiene que ver con Medusa, de que repele, de que de pronto ya no genera como el vínculo, no le da la importancia del acercamiento que el otro está teniendo hacia con esta mujer que se ve bajo el arquetipo de Atenea, pues resulta muy natural, ¿no? También en esta parte en donde Atenea integra esas cuestiones a su mito, a su vivencia como diosa. Y está otro mito bien interesante que se llama el juicio de París, que ese también me voy a tomar la libertad de leerlo. Tiene que ver con la manzana de oro, con la guerra entre Grecia y Troya, pero bueno, lo voy a leer textualmente porque se me hace muy interesante. El juicio de París. Todas las diosas y dioses del Olimpo, excepto Eris, diosa de la discordia y de los conflictos, una diosa secundaria, fueron invitadas e invitados a las fiestas nupciales de Peleo, rey de Tesalia, y Tetis, la bella ninfa del mar. Eris se presentó sin ser invitada a este gran acontecimiento y se vengó por este desaire. Interrumpió las celebraciones arrojando entre los presentes una manzana de oro con la inscripción a la más hermosa. La manzana rodó por el suelo e inmediatamente fue reclamada por Hera, Atenea y Afrodita. Cada una de ellas sentía que aquella manzana era suya por mérito y derecho propios. Por supuesto, no pudieron decidir entre ellas quién era la más hermosa, así que recurrieron a Zeus para que él decidiera. Este declinó tomar una decisión dirigiéndolas en camino a que encontrasen al pastor París, un mortal con buen ojo para las mujeres hermosas que tendría que elegir. Las tres diosas encontraron a París viviendo una vida bucólica en una montaña de ninfas en las laderas del monte Ida. Cada una de las tres bellas diosas intentó por su parte influir en su decisión con un soborno. Esta parte se me hace muy particular en el sentido de lo que cada diosa puede ofrecerle a París, porque pues está dentro de su experiencia, de sus facultades o de sus virtudes, ¿no? Hera le ofreció poder sobre todos los reinos de Asia si él le concedía la manzana. Atenea le prometió la victoria en todas las batallas. Afrodita le ofreció las más bellas mujeres del mundo. Sin dudarlo, París declaró a Afrodita como la más bella y le concedió la manzana de oro, incurriendo así en el eterno odio de Hera y Atenea. Este juicio de París desembocó posteriormente en la guerra de Troya. París el pastor era príncipe de Troya. La mujer más bella del mundo era Helena, la esposa de Menelao, uno de los reyes griegos. París recogió su recompensa raptando a Helena, esposa de Menelao, y llevándosela con él de vuelta a Troya. Este acto provocó una guerra entre los griegos y los troyanos que duró 10 años y acabó con la destrucción de Troya. 5 diosas y dioses del Olimpo se pusieron del lado de los griegos, Hera y Atenea, cuya toma de partido a favor de los griegos estaba teñida por su animosidad hacia París.
junto con Poseidón, Hermes y Hefestos. 4 dioses y diosas tomaron partido por los troyanos: Afrodita, Apolo, Ares y Artemisa. El juicio de París también inspiró algunas de las más grandes obras de la literatura y del teatro de la civilización occidental. Y pues bueno, esto es como un dato por ahí, pues ya no tiene mucho que ver con el mito, es más como literatura y todo esto. Entonces me hace bien interesante cómo en medida de lo que cada una de las diosas representa, pues es lo que le puede ofrecer a Paris, ¿no? Que a final de cuentas era el único que podía decidir para quién iba la manzana. Entonces, vamos a encontrar como un vínculo en este juicio de París, como es bien curioso cómo la manzana de la más bella cae cerca de Hera, de Atenea y de Afrodita, y siendo una manzana que proclamaría quién sería la más bella, pues naturalmente París decide entregársela a Afrodita en medida de lo que le ofrece, ¿no? Encontrando que Afrodita pues tiene que ver con esta onda de la sexualidad, que lo que puede ofrecer es una cuestión de belleza, de atracción. Atenea es muy curioso como, a mí me parece bastante interesante cómo Atenea le ofrece esta situación como de la victoria, tratándose de una manzana que les iba a decir quién era la más bella. Y era en este ejercicio de ser la esposa del dios del Olimpo, pues le ofrece poder, ¿verdad? En este sentido, pues, en la belleza, pues no era muy cuestionable, ¿no? Digo, Afrodita era la única que le ofrecía algo que tenía que ver en esos términos como de atracción, de eso que se consideraría lo más bello, a diferencia de esta figura como más de la victoria o del poder que tenían Atenea y era para ofrecer, ¿no? Y entonces, esto lo voy a retomar un poquito más adelante, cuando estemos platicando sobre la parte negativa o las ausencias que suceden a raíz de ser estrictamente el arquetipo de Atenea o de que esta conciencia femenina esté únicamente encontrada o adecuada a estos aspectos como más racionales, más de la estrategia, etcétera, en términos de no tomar en cuenta a lo mejor lo afectivo que también demanda una situación de conflicto, de guerra, de disputa, etcétera, ¿no? La que sigue, Nati, por favor. Ok, bueno, esta es una pintura de Rubens que habla sobre el mito, de la parte del mito de el juicio de París, en donde están las 3 diosas, ahí por ahí están como discutiendo, yo te ofrezco esto, yo te ofrezco lo otro. Es una pintura muy interesante. En lo personal, pues Rubens es mi pintor favorito. Pues bueno, ahí por si la quieren buscar o darle pantallazo a la pintura, adelante. La que sigue, Nati, por favor. Bueno, aquí entramos en otra parte que tiene que ver con esto que les comentaba, que era lo sombrío en Atenea, ¿verdad? Ahorita estoy llevando un círculo de lectura de este libro de las diosas de cada mujer, y es bien curioso cómo de repente pues nos llama la atención la cualidad de la diosa, ¿verdad? De pronto en Artemisa encontramos a la diosa libre, a la diosa de la naturaleza, a la diosa del instinto, a la hermana, a la amiga, a la cuidadora. En Atenea encontramos a la sabia, a la guerrera, a la artesana, a la acompañante, a la cuidadora, a la, a la compañera de esto masculino, y así con las diferentes cualidades de cada diosa. Me parece como algo muy particular porque de pronto nos identificamos bastante, o sea, esta parte que es como más del ego, de la conciencia, se identifica mucho con eso que es valeroso o con eso que es adaptativo de las características de la diosa, pero de pronto se nos olvida un poco la pregunta del, bueno, ¿en quién me convierte el hecho de ser o parecerme a esta diosa en particular, ¿no? De pronto vemos que también el exceso de raciocinio, que también el exceso de estrategia, que también el exceso de compañerismo o de ir
a como sea, como dé lugar a cumplir mi objetivo, pues puede desarrollar otras situaciones que pues se nos escapan un poquito de la conciencia porque ya no son tan admisibles, ¿no? Sin embargo, nos suceden. Y entonces el ego pues reconoce mucho como esta onda para sobrevivir. A mí me sirve más ser racional, a mí me sirve mucho ser como muy, eh, como les comentaba ahí en el círculo, ir mirando hacia adelante, de pronto olvidarme de voltear a ver hacia los lados y todo. Y pues de esto emerge como esta parte más sombría o que está más en lo inconsciente, ¿no? Que tendría que ver en el caso de Atenea, pues esta inconsciencia sobre la imagen de la madre. Prácticamente Atenea nació del padre. Entonces, también el hecho de no haberse vivido como la hija de la madre, pues la exime de generar algunas cualidades que tienen que ver con esta cuestión femenina de lo maternal. Y entonces, un punto al que deberíamos recurrir en el sentido de que, bueno, ¿a qué me está invitando Atenea, no? A ser una mujer racional, bueno, sí, pero también a ser una mujer compasiva, ¿sí me explico? O sea, desarrollar estas cualidades identificando que se tuvo, que está, o de qué manera se está viviendo la representación de la madre, ¿verdad? El descubrimiento de lo infantil. Atenea nació de Zeus siendo una mujer adulta, ¿sí? Muchas de estas cualidades de lo infantil pues están perdidas o están en el limbo o están en lo inconsciente, ¿no? Ya hablando en términos de Atenea como una representación arquetípica en los seres humanos, ¿verdad? Como la diosa, pues también perderse de esta parte infantil se priva de pronto ver las cosas como con asombro o de cambiar el punto de vista o de despertar como este sentido afectivo, curioso. Y entonces se centra exclusivamente en la experiencia adulta de las demandas de los otros, ¿no? La experiencia adulta de darle la sugerencia a Perseo. En la experiencia adulta, racional y concreta de acompañar a Zeus, ¿no? Y entonces esto femenino infantil pues se queda extraviado o se queda de lado. Y si nos volteamos a ver a nosotros, agarrándonos de la ayuda de este mito, de este surgimiento de la conciencia, pues de pronto sí es algo como bastante conflictivo para nosotros el hecho de ir como en la línea, ¿no? Como de, bueno, a diferencia, luego decimos, es que los niños son bien creativos, es que los niños son este, bien amorosos, es que no son los niños, ¿no? Es que nosotros en esta versión más adulta, pues de pronto nos privamos de aquello infantil que, bueno, ya no nos toca, ¿verdad? Porque ya somos adultos y entonces, ¿sí me explico? Hay una autora que me gusta mucho, no recuerdo su nombre, me gusta mucho lo que escribe porque tiene un libro que se llama Educar en el Asombro y habla de cómo desarrolla toda una estrategia, una técnica, es bien curioso, y la comentaba por eso, ¿no? Considera como esta onda muy íntegra, observando a sus hijos, de que ellos se educan en el asombro y entonces de pronto voltear a ver el jardín, excavar un poquito en la tierra, quedársele viendo a las flores, pues ya representaba en sí misma una experiencia de aprendizaje que incluso podía ganarle a las de la educación, pues sí, ¿no? Como más rústica o como más vieja, ¿no? Métodos más antaños. Y entonces ella decía es que educar en el asombro tiene que ver con esta capacidad infantil que de pronto se nos olvida, que pues nos puede nutrir en el sentido de que, órale, a mí jamás se me va a quedar algo tan aprendido como aquello que me asombra, en el sentido positivo, en el sentido negativo, ¿no? Y es como este ejercicio de aquello que es capaz de desarrollar una teoría, ¿no? Porque es lo que esta chica desarrolla, de proponer un método de trabajo a raíz de ejercer esa situación como más infantil, ¿no? Es como la conjunción de este opuesto, ¿verdad? Lo adulto y lo infantil. Una excesiva extroversión.
Atenea era muy reconocida por participar en todo lo que tuviera que ver con pues con las decisiones de la justicia, de la política, de pronto saber de qué herramientas otorgar a los guerreros, etcétera. Pero toda esa energía iba dirigida hacia afuera. Y entonces, en un ejercicio de extroversión continuo, pues se puede caer en el dejar de prestarle atención a eso necesario, eh, a eso necesario que también está dentro, ¿no? Y toda esa energía adulta o toda esa energía de raciocinio, de análisis, de todas estas facultades de orden, de justicia dirigidas hacia afuera, pues de pronto en dónde nos deja a nivel interno, ¿verdad? Ok. Voy a ver unos comentarios aquí porque me aparecieron. En el programa, ok. El emblema de equilibrio entre ánima y ánimos. No sé, María, si quisieras retomarme esa pregunta cuando finalice la exposición para entrarle más de lleno. Y Fabiana Fondevilla, no se llama Fabiana Fondevilla. No me acuerdo cómo se llama, pero no se llama así. Igual lo busco y les paso el dato. Y pues bueno, María, sí te agradecería mucho que retomaras tu pregunta finalizando la exposición. Excesiva extroversión, falta de escrúpulos. Muchas veces en el intento de Atenea por conseguir el objetivo que a ella le era propicio, también rayaba en dejar de ser justa. O a lo mejor en buscar la justicia en esa excesiva visión racional de las cosas, ¿no? O sea, todo aquello que irrumpiera en la ley era motivo de, pues como de la falta de escrúpulos de Atenea, ¿no? Y entonces así pudiera tratarse de una situación que a lo mejor no ameritaba un castigo o algo por el estilo, pues Atenea remitía, ¿no? Y ejercía esta función de la jueza, de la, de la mujer, pues con cabeza demasiado fría, que de pronto, si nos trasladamos aquí hacia a un mundo pues contemporáneo, esta falta de escrúpulos pues nos lleva a varios conflictos, ¿no? De alguna manera. Y entonces lo sombrío en Atenea también está en reconocer que nos puede privar de algún sentido afectivo que también tiene lugar a la hora de decidir sobre un juicio, ¿no? El prejuicio, en este sentido del caer o del rayar en lo que se supone que está bien, porque no quebranta la ley, y entonces el castigo es el que lo amerita, ¿verdad? Cuando realmente no pudieran estarse pasando otras cosas por alto, ¿me explico? Y esta visión muy exacerbada de la juez, en donde de pronto el ser tan determinante, etcétera, pues imagínense, ¿no? A mí se me ocurre ahí como disvariando un poco juntando todas estas características de lo sombrío en Atenea. Imaginen, combinamos eh, un intento de introversión con una imagen de una jueza súper determinante, súper prejuiciosa, pues se acaba a sí misma, ¿no? Y eso es algo bien interesante que nos invita también a observar probablemente por qué puede pasar que a lo mejor esa energía de pronto sea en exceso hacia afuera, ¿verdad? Es más fácil juzgar allá afuera, es más fácil determinar lo que está bien o lo que está mal allá afuera, y pues poco a poco esa figura del juez, en un intento de supervivencia, se queda allá afuera, ¿no? De alguna manera es más funcional allá, en donde a lo mejor hacia adentro ya me guarda, ¿no? Ya, de que no me destruya, porque pues es duro, ¿no? La imagen que de pronto toma Atenea en el sentido de ser tajante, excesivamente sabia, guerrera, etcétera. Atenea y Ares, diferencias entre el conflicto y la guerra frente a la pérdida de la razón. Bueno, Atenea era la diosa de la guerra, Ares era conocido como el dios de la guerra también.
En la mitología se les considera hermanastros, ambos hijos de Zeus, pero Ares no fue reconocido por Zeus. Sucedió ahí como algo en la historia de Hades, y entonces Zeus incluso termina odiando a Ares, ¿no? Y son ambas experiencias muy diferentes en términos de su mito, de cómo Atenea se va configurando como la mujer sabia, como esta parte mano derecha del padre, como esta parte que tiene como muy integrada esta función de lo racional, sobre el hecho de constituir o no una guerra en pro de las causas justas, ¿verdad? Y entonces Ares, siendo como este dios de la guerra de una manera más violenta, de una manera más sin sentido, de pronto se deja llevar bastante por el corazón. Y eso resulta muy diferente a la hora de establecer un juicio que tenga que ver con el hecho de ser o de ejercer de una manera más pensada o más aterrizada o más fría, tomar una decisión, a diferencia, por ejemplo, como de Ares, ¿no? Que en este sentido sería algo muy pasional, como algo, una guerra muy poco fundamentada por esta necesidad pues, de explotar, ¿no? En cuanto hay una situación de juicio. Por ejemplo, aquí también lo voy a leer textual. Este fragmento es del libro de los dioses de cada hombre, igual de Shinoda Bolen. Y en la descripción de Ares, en el campo de batalla, lo describe como Ares estaba de parte de los troyanos contra los griegos en este mito que les contaba sobre la guerra entre Troya y Grecia. Hoy Homero lo describió como sediento de sangre, despreciable, como un fanfarrón plañidero que siempre era vencido, herido, insultado o avergonzado por su hermanastra Atenea. O sea, ya de entrada que te describan así, pues sí despierta, ¿no? Como que hay este sentido muy pasional. Cuando mataron a uno de sus hijos y contradiciendo las órdenes de Zeus, emprendió la batalla. Atenea le reprendió llamándole soquete y maníaco por perder la razón y el control, virtudes de Atenea e ideales de los griegos. Se decía de él que no sabía distinguir lo que estaba bien por falta de carácter, porque ahora recurre al uno y luego al otro. Ares reaccionaba emocionalmente. Sus sentimientos le conducían a las batallas del lado de los hombres con los que sentía alguna relación, generalmente sanguínea. La lealtad o la venganza eran sus motivaciones y estaban por encima de otras consideraciones. Para los otros olímpicos, la guerra de Troya era como ver un deporte desde la grada. La mitad de ellos apoyaba a los griegos y la otra mitad a los troyanos. Los propios olímpicos participaban esporádicamente en la batalla, pero cuando lo hacían era según las reglas de Zeus. Ares, por el contrario, no veía esto como un juego. Cuando dioses y hombres luchaban entre ellos en otra batalla, Atenea guió a uno de sus héroes favoritos, Diomedes, para herir al dios con una lanza. Ares soltó un rugido y se quejó a Zeus sobre lo que Atenea había hecho. Zeus se puso de parte de Atenea y le rechazó y humilló todavía más diciéndole, no vengas a mí a quejarte. No hay nada que te guste más que pelearte y luchar, que es por lo que te odio más que a ningún otro de dios del Olimpo. O sea, es una Atenea en esta necesidad por sostener la batalla, una batalla que tenía su fundamento según sus, vamos a llamarle sus atributos, sus ideologías griegas de Grecia, también compartidas con Grecia, con los griegos, pues atentó en contra de Ares, ¿no? La manera de responder de Ares en el ejercicio de ese sentido tan pasional es lo que lo diferencia totalmente del sentido o del objetivo que puede tener una batalla o una guerra o un juicio en términos de lo que sería para Atenea, ¿no? Y pues es muy importante retomar este aspecto de las diferencias entre el conflicto y la guerra frente a la pérdida de la razón. Es decir, es una razón que está perdida por esta invasión de lo pasional, de lo colérico, y entonces pues se priva totalmente de estas funciones más de Atenea
de pensar con la cabeza fría, de ser un poquito más sobrio a la hora de tomar una decisión, totalmente lo contrario, ¿no? Y es muy curioso porque también se comenta sobre una particularidad en la mitología griega que regularmente no suele suceder en otras mitologías, que es esta en donde la mitología griega hace una diferencia entre la diosa Atenea, que es la figura de la guerra, y la diosa del amor, que es Afrodita. Si lo ponemos como en términos de los opuestos, pues prácticamente están escindidas esas figuras, ¿no? Una decisión entre la figura del amor y la figura de la guerra. Y eso resulta ser, pues, incluso en el mito del juicio de París, pues se representa, ¿no? Como esta disputa o este odio que Atenea toma en contra de Afrodita encarna esta idea de manera total, ¿no? Una particularidad que tiene esta mitología de separar, al menos en las representaciones femeninas, esto simbólico del amor con lo simbólico de la guerra. Ajá. La que sigue, Nati, porfis. Bueno, aquí llegué al apartado de los ejemplos, era lo que les comentaba. Me gustaría escuchar sus aportaciones, ahora sí, si alguien tiene algún ejemplo o algo. Para mí el ejemplo pues, que más se me vino a la mente fue el de Juana de Arco, ¿no? Les comentaba. La heroína francesa de la lucha contra los ingleses. Y cómo a lo mejor metiéndonos también a otro terreno, ¿verdad? En un estar tan en contacto con esa figura de la Atenea, llegaba hasta perder los escrúpulos, ¿no? Y entonces ella podía ver que todos los guerreros estaban tirados en el piso muertos y la guerra no había terminado todavía. Y así continuó incluso hasta el momento en el que la echaron a la hoguera, porque la acusaban de una herejía que era totalmente paradójica con eso que la movió de entrada para incursionar en la guerra, ¿no? O sea, se vio ahora sí que movida o bajo un término como más junguiano, pues estaba totalmente metida ahí en el complejo de este arquetipo, ¿verdad? En donde incluso llegaron a juzgarla de loca, de bruja, por ese contacto tan impactante que tenía con esta imagen de Atenea, ¿no? A ver. Voy a Acá leer. vi, te comenta. ¿Vas a leer? ¿Lees Ah, vos? sí. Sí, gracias, Nati. Hola, como abogada ya retirada después de 28 años de ejercicio de la profesión, creo que las mujeres abogadas, juezas o fiscales es casi te diría que Atenea es la expresión viva de esta diosa. Para nosotras tomar distancia de las emociones para ser objetivas en los casos judiciales, sobre todo en lo penal, es fundamental. Por ejemplo, interviniendo como fiscal en la autopsia de un niño asesinado, necesariamente tenés que dejar de lado la parte emocional. Por supuesto, totalmente. De hecho, en esta analogía que se hacen entre las mujeres contemporáneas y las figuras de las diosas, eh, la autora, la doctora Shinoda Bolen, nos comparte cómo las mujeres que están más dentro de la política, de la economía, que son la mano derecha de algún presidente, de alguna persona muy importante en un rubro, tienden mucho a hacer el ejercicio de esta visión de Atenea, porque es necesario, ¿no? Hay lugares en donde no puedes permitirte que se salgan como esas facultades o esas características más de Ares, en donde te invade y te ciega. ¿Sí? Aquí la cuestión es cómo eso se aterriza exclusivamente al área laboral, ¿no? Que el ser Atenea de manera laboral o de manera, pues ahora sí que dirigida hacia un objetivo, tampoco te prive de conocer esa parte sombría de la Atenea, que a lo mejor ya no tiene tanto que ver con el trabajo, ¿no? O sea, que a lo mejor puede ser funcional en algún otro contexto. Uh -huh. Lilian, levantaste la mano. Ajá, sí. Abby, ¿te parece que deje de compartir la pantalla? Pues sí, Nati, está bien, gracias.
Ok. Dale, Lili. Gracias, Nati. Hola, Avi, hola a todos. Hola. Pues vaya tema, ¿no, Avi? La verdad es que justamente ahorita estaba leyendo el comentario de Ilsa y a mí me parece que justo Atena es como la santa patrona de muchas de nosotras, ¿no? O sea, es así como la diosa de cabecera, la que está ahí, la que prácticamente, yo no sé ustedes, pero yo sí tengo mi nichito ahí con Atenea, ahí me encanta, yo la amo por todo lo que representa. Y fíjate, hermosa, que ahorita que te estaba escuchando, yo decía, wow, qué impresionante. ¿Cómo está esta parte de que está la diosa de la guerra un tanto más justa, Atena, y cómo está Ares también, ¿no? Como dios de la guerra. Y entonces tú hacías una separación preciosa. Y yo decía, qué interesante, porque parece que mucho de la guerra en la antigua Grecia pudiera simbolizarnos el conflicto o los conflictos por los que varias veces atravesamos en distintas circunstancias de nuestra vida como seres humanos. Entonces aquí da cuenta cómo están los conflictos de lo femenino, no de las mujeres, de lo femenino y los conflictos de lo masculino. Entonces a mí se me hace una dualidad interesantísima, una completud preciosa, la que hace Ares y la que hace Atena. No me preguntes a quién le voy porque creo que es muy claro, pero la verdad es que está maravilloso. Muchas felicidades por el tema. Apasionante, apasionante el emblema de Atena como tal. Gracias, Avi. Muchas Es gracias todo. a ti. Muchas gracias a ti, Lilian. Fíjate que eso que comentas me recordó bastante a un comentario que me hacía mi analista y que lo platicaba en algún momento en el círculo de lectura. En esta parte en donde yo me basé, les comentaba, en el libro de las diosas y de los dioses de Shinoda Bolen. Y entonces ella al inicio hace como una propuesta de cómo llamar a los dioses a los que de pronto sentimos que nos hace falta esa cualidad, ¿no? Y proponía una oración, perdón, un ejercicio de oración en donde si bien le rezamos a Atenea, es, Atenea, ayúdame a tener la sabiduría para resolver este asunto, ¿no? La cosa es que, por eso planteaba la pregunta del que en qué me convierte el ser una Atenea, ¿no? En este sentido, caray, pues con qué me identifico más o qué me cuesta más trabajo si acceder a esto masculino de Ares o acceder a esto femenino de Atenea en una cuestión de conflicto o de guerra que se nos presenta en cualquier momento de la vida, ¿no? Y de pronto, pues es algo bien difícil porque me he estado dando cuenta, de pronto para la conciencia es más fácil identificarse con eso virtuoso o positivo o las cualidades de un arquetipo, pero se nos olvida la otra parte, ¿no? Que es precisamente esto que hablas de cómo complementa la imagen de lo femenino y lo masculino visto desde una vivencia de Atenea, que es, que es como esta mujer en el términos del mito, que posee esas cualidades masculinas, y al revés, en términos de Ares, que es este hombre, en términos del mito, que tiene estas cualidades que el mismo Jung atribuía que eran como más femeninas, ¿no? Como más pasionales, como más sueltas, etc. Y me parece que aún en ese contraste es bien importante esto que comentas de cómo la completud surge precisamente de que las dos son visiones pues totalmente válidas, ¿no? Y de cómo en ocasiones nos vemos arribados por una o por la otra y que pues es parte de nuestra naturaleza. Y fíjate que algo aquí, no quiero abusar acá de la palabra porque seguramente hay comentarios mucho más interesantes, pero algo que me mueve mucho es justamente esta parte en donde no importa que sea la diosa de la sabiduría, le ganó la víscera, le ganó la pasión cuando Eris le pone esta mañosa trampa de para la más bella y ahí va la otra, ¿no? O sea, sí muy sabia y muy diosa de la sabiduría, así como nosotras o ellos en su lado muy femenino, muy intelectuales y muy centradas, pero hay algo, hay una fibra que siempre nos conecta con esa animalidad en el fondo. Qué rico. Muchas gracias, Avi. Gracias a ti, Lilian. Sí, totalmente. Gracias, Lili. Bien, ¿alguien quiere hacer un comentario más? Pues Ilsa. Ilsa está levantando la mano. Dale, te escuchamos, Ilsa. No, yo quería comentarte que como ya leí todo lo de Shinoda Bolen y estoy leyendo ahora el tema de las brujas, pero me interesó y leo y tengo como libro de cabecera el de las mujeres maduras, porque
yo ya soy una mujer madura, ¿no? Y los ejercicios que ella da en un libro nuevo, chiquitito, que es Cómo ser una bruja, que es el sinónimo de ser una mujer sabia para cultivar ciertas cualidades, para tener más sabiduría en esta etapa de nuestra vida, es muy interesante. Solo eso te quería acotar. Te abre mucho los ojos, ¿no? Y otra cosa que te quería comentar es que nosotras también, en algunas circunstancias de nuestra vida, activamos el Ares que tenemos dentro, que es mucho más emocional y que obviamente se expresa más en las relaciones personales, interpersonales, ¿no? De hecho, yo me preguntaba, por ejemplo, en estas, hoy que está muy de moda el matar al maltratador, yo me preguntaba, por lo menos acá en la Argentina, estos días, estas semanas antes, han ocurrido 3 o 4 casos donde las mujeres maltratadas reaccionaron de una manera violenta y mataron a su agresor apuñalándolos. Eso carece de la mente trabajando, ¿no? Es el impulso, sobre todo de Ares y de Ariano, de ceder a la profunda ira y cólera que después de mucho maltrato o no mucho, uno deja salir, ¿no? Y cómo entonces desaparece la racionalidad de Atenea en ese momento en nosotras, ¿no? Eso nomás quería agregar, que para las mujeres maduras me parece que el de Shinoda Bolén, Las diosas de la mujer madura, es un buen tema para las vacaciones, para leerlo. Gracias a vos, me gusta mucho tu ponencia, es muy clara. Muchas gracias, Ilsa. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que depende mucho de las exigencias de la vida, el hecho de que nos veamos invadidos o arribados por estas cuestiones arquetípicas, ¿no? Que de pronto en ese, pues ya no se ejerce tanto a la Atenea, ¿no? Cuando hay una autoridad a la que puedes acudir, pero pues no sirve. Y entonces surge esa otra parte que es pues totalmente impulsiva o este sentido como de la defensa y todo. De hartazgo, sobre todo. Sí, de claro. Hartazgo. Exactamente, de hartazgo. Ajá. Porque en el mundo entero, vos fíjate, España tiene un alto índice de femicidios. Ajá. En mi país, en Argentina, en lo que va del año hubo 300 femicidios. Es grosso. Y toda América Latina de México, México también es un ejemplo de, las estadísticas por lo menos lo dicen, de lo que los femicidios están a la orden del día. Es un tema muy profundo y la verdad que es para tratar en todo un webinar de fin de semana, digo yo, ¿no? Porque es muy, muy profundo. Sí. Bueno, gracias por todo. Gracias a ti. Gracias, Ilsa. Bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Avi, yo te felicito, me encantó escucharte. Fue muy claro, muy ameno, muy cálida. Digo, para contrarrestar con la frialdad de Atenea, estuviste muy cálida. Muchas gracias, Nati. Bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? Me voy a fijar el chat. No, en el chat está el último que vos leíste, me parece, sí. Está el último que vos habías leído. Había el comentario de María Agustina que decía, es como el emblema de equilibrio entre ánima y ánimos. Ah, sí, ¿Qué podía ir conectada, cambiar. Sí, a ver. María Agustina. Bueno, sí, si no está María conectada. Agustina, ¿estás ahí? Ajá. ¿Puedes activar tu micro? Hola, ¿cómo están todas y todos? Ahí. Te escuchamos. No, que en un momento se habló del ánimo y el ánima, y bueno, y se me ocurrió, bueno, esto de que encarnada en un cuerpo femenino, en su interior tiene esta parte masculina. Era un comentario que se hizo en el marco del relato que ibas haciendo, y lo vi así, digamos, pero bueno, no sé si está bien decirlo de esta manera, como un equilibrio entre el ánimos y el ánima.
Fíjate que yo creo que ahí habría que rescatar un poco esta visión de cómo la Atenea es una diosa que tiene en su naturaleza esa facultad de ser racional, de ser estratégica, de ser todo esto que se le atribuye al varón, que sin embargo no constituye, al menos desde este punto de vista donde yo lo entiendo, una experiencia con el Animus, porque, o sea, vamos, sí tiene que ver como con estas funciones de lo masculino, sin embargo, también la experiencia de cómo, o sea, siento que tiene que ver con el hecho de aterrizar que la idea de la Atenea que tiene esas facultades íntegras es porque es una mujer que tiene la capacidad de hacer ejercicio de sus propias facultades cognitivas, de raciocinio, etcétera. Sin embargo, sí siento que falta algo más en el sentido de que el Animus quizá la lleve a otra cosa que no tiene mucho que ver como con estas cosas de pensamiento, ¿no? O de estrategia, etcétera. Entonces, para mí, yo siento que es integrador con el Animus en tanto se le da lugar a eso que hace falta de integrar y que no necesariamente tiene que ver como exclusivamente con eso que se le atribuye al varón, ¿no? Por ejemplo, con, pues lo que decíamos, ¿no? Que el pensamiento, que el raciocinio, que todo esto. Y viceversa, ¿no? Ahorita poniendo el ejemplo de Ares, pues esta figura masculina que tiene muy prendidas estos instintos pasionales más femeninos, pues sí vamos, habrá otra cosa que falte de integrar para poder decir que hay una experiencia con el ánima, ¿no? Pero gracias por volver por retomar tu comentario. Uh-huh. Bien. A ver en el chat. Roberto te está felicitando. Avi, muy bien. Gracias. Gracias por ayudarme. Gracias. Ajá. Y Roberto te pregunta, ¿qué pasa o qué onda con Atenea y el amor? Híjole. Pues creo que híjole, desde un análisis de lo que se investigó hasta, te podría decir que una experiencia personal, de pronto el hecho de conservarse como diosa virgen, siento yo que la experiencia de Atenea con respecto al amor va mucho como por estar mediando entre las cosas que son justas o que están bien o dar o no el brazo a torcer, dependiendo del amante, ¿no? Yo siento que, híjole, verse como arribada por esa imagen de la Atenea, de pronto nos priva de vivir esa parte como más afectiva o más emocional, a lo mejor más en contacto con lo materno, con esto que tenía tan peleados con Afrodita sobre la sexualidad, con que de pronto el pretendiente tiene que ser como muy, pues sí, ¿no? Como muy seleccionado y que priva un chorro como a vivir la experiencia total, ¿no? De una vivencia. O sea, por ejemplo, yo pienso mucho cada vez que hay que integrar algo, a lo mejor ayudarle a alguien a que vea algo que no está viendo, que lo invito a que vea como que todas las partes del cubo, porque pues un cubo tiene muchas caras, ¿no? Y entonces de pronto estar centrados solo en esta cara que a lo mejor nos invita bastante a la estrategia, a conservar un lugar dentro de la acción, etcétera, pues se te olvida la otra cara que está atrás que también tiene que ver con esto, que no todo es el trabajo, que no todo es el objetivo, o que donde hay un objetivo también puede haber un vínculo. Sí, yo siento que... Logré mi objetivo de confundir a Atenea, ¿viste? Con el tema del amor. Yo creo que ese tema del amor es un gran vacío, ¿no? En Atenea, ¿no? Sí. Porque Atenea seguía más por los valores, ¿no? ¿Viste? Por otros valores como
Y creo que tiene que ver mucho también esta idea de ser la hija del padre, ¿no? Sabemos muchas Claro. veces, ¿no? Psíquicamente está muy ligada a Zeus como para poder darle lugar a otro hombre, ¿no? A diferencia de Artemisa, que bueno, Artemisa tuvo ¿no? su relación con Orión. Atenea se mantiene no solamente virgen, sino indiferente ante la posibilidad del amor, ¿no? Sí. Sí, está bien interesante Pues ahí es cómo... como vemos. Ajá, sí, sí. Sí, cómo tiene mucho que ver como con esta parte de la hija. Me recordó mucho como a esta parte de donde Perséfone, bueno, a ella la violan, ¿no? Ella no se conserva como diosa virgen, ella está dentro de otra categoría. Sin embargo, tiene que ser un arribo como muy violento para que surja esa conciencia de lo sexual y entonces dejar de ser la hija para convertirse en la mujer, ¿no? Y en Atenea es una situación totalmente voluntaria porque ella es una diosa virgen. Y entonces su voluntad es estar a la orden del padre y a la compañía del padre y pues difícilmente se consolida un Mucho vínculo, ¿no? me recuerda mucho a la figura de, aunque Hipólita está más ligada a Artemisa, pero la imagen de Hipólita, ¿no? Hipólita como esta guerrera con armadura, ¿quién va a violar a Atenea, no? ¿Qué hombre se atrevería a violar a Atenea? Imagínate, ¿no? Sí, Entonces claro. nació armada, muy armada, ¿viste? Sí. Entonces es como cuando Hipólita se enfrenta a Zeus, ¿no? No, digo a Hércules, ¿no? Cuando Hipólita se enfrenta a Hércules, ¿no? Tenía que quitarle el cinturón, ¿no? A Hipólita, que era un cinturón como esto de lucha libre, que le cubría justamente los genitales y el vientre, ¿no? Y es esta idea de una mujer que está totalmente empoderada, ¿no? Como Hipólita, que es la reina de las Amazonas, ¿no? Y Hércules, que tiene que de alguna manera hacer que Hipólita le entregue voluntariamente su sexualidad y su maternidad, que se ponga a disposición, y esa era la prueba. Sí. Y bueno, y en ese encuentro con Heracles, que es un hombre, ¿no? Claro, salvaje, ¿no? Mucho más fuerte que ella, ¿no? Ella era una mujer muy fuerte. Solamente ante Heracles, ella puede de alguna manera reconectarse con su vulnerabilidad y su feminidad. O sea, ante un masculino mucho más fuerte que ella. Sí. ¿No? ¿Se entiende? Y entonces, claro, y al final esa relación termina terrible porque Heracles la apuñala, ¿no? La mata, la utiliza y la mata a Hipólita. Pero nos encontramos frente a una mujer que está empoderada, cuyo mundo de valores está en la polis, ¿no? Los asuntos de los héroes, ¿no? De la justicia, del padre, o sea, una mujer totalmente adaptada a lo patriarcal, ¿no? Que tiene su lugar, pero que está dentro de la sociedad patriarcal. A diferencia de Artemisa, ¿no? Que no le interesan los asuntos de la ciudad y está ahí por los bosques, ¿no? Y entonces yo creo que la gran dificultad de Artemisa es conectar con su vulnerabilidad. Exacto. ¿No? Y no se puede hacer una comprensión de este mito porque Atenea es totalmente invulnerable, o sea, no, por donde veas, o sea, no hay forma de contactarla, ¿no? Entonces una mujer desde la razón, desde el poder, y donde no tiene lugar el masculino más que como su propio ánimos, o como el padre, o como el héroe que ella asiste, ¿no? Pero como pareja imposible. Y ahí yo creo hay una muy interesante con este análisis que hace Chinoda Bolen en el libro El Anillo de Poder, con Brunhilda, ¿no? Entre Atenea y Brunhilda, ¿no? Cuando Brunhilda, digamos, hay una escena donde Brunhilda, que era la hija de Odín, es enviada por Odín para matar a Sigmundo, ¿no? Porque Sigmundo se había involucrado con su hermana Linda, ¿no? Y entonces llega Brunhilda y encuentra a Sigmundo con Siglinda haciendo el amor y se sorprende, ¿qué están haciendo esto? Yo nunca he visto una escena así. Y les dice, ¿qué están haciendo? Y Sigmundo le dice que están haciendo el amor. Y ella dice, ¿qué es el amor? Yo no conozco lo que es el amor. Mi padre nunca me habló del amor, solo del poder. Y entonces en ese momento Brunhilda se siente engañada por Odín, ¿no? Siente que Odín le ocultó algo importante, amor, ¿no? Y le dice, vengo a llevarte al Valhalla, y le dice, y viene Siglinda conmigo, no solamente vas tú. Entonces no me interesa,
Y Brunhilda no puede entender cómo a él no le interesa el Valhalla, ¿no? ¿Cómo no le debe interesar el Valhalla? Si es lo más importante. Y le dice, ve a tu palacio lleno de poder, pero vacío de amor. Y entonces Brunhilda, en ese momento, decide desobedecer a Odín, ¿no? Por primera vez en su vida, desobedecer al padre. Claro, sí. Y la consecuencia es que Odín le quita su invulnerabilidad, la vuelve vulnerable, ¿no? Entonces, Brunhilda no esperaba ese castigo. Pero cuando Wotan la alcanza con toda su rabia, haberla traicionado, ¿no? Le dice con un beso, me llevo tu invulnerabilidad. Y ella queda aterrada y le dice, y quedas a merced del primer hombre que te posea. Sí, claro. Y entonces ella suplica a Loki que haga un círculo de fuego alrededor para que al menos el hombre que la posea sea un hombre valiente. Y así va a llegar Sigfrido, ¿no? Que la va a poseer. Pero fíjate, esa vulnerabilidad que le viene a esta mujer, que es Brunhilda, ¿no? La Valquiria, muy parecido al arquetipo a la representación de Atenea, cuando el padre le quita este don. Sí. Entonces, ¿y cuál sería la necesidad justamente de siendo una mujer Atenea, dar ese paso a la vulnerabilidad, ¿no? Permitirse abrirse, sacarse la armadura de alguna manera. Exactamente. Sí, totalmente. Sí, ¿no? Y como al revés, como una mujer que ha sido herida, exacto, pone la armadura de Atenea, ¿no? Empieza maestrías, doctorados, a buscar reconocimiento profesional, ¿no? Como una defensa frente a la vulnerabilidad también, ¿no? Sí. Cómo se pone la armadura de Atenea. Sí, claro, ¿no? ¿En quién la convierte tener o no la armadura? Sí, creo. Sí, sí. Claro, y Ares también ahí tiene claro, Ares es un tipo brutal y salvaje, pero nadie conoce el otro rostro más que Afrodita, que es su amante. Porque en el lecho, ¿no? La gente le dice a Afrodita, las amigas de Afrodita, ¿cómo puedes estar con este hombre, no? Tan despiadado, sangriento, ¿no? Pero nadie conoce la verdadera cara de Ares, ¿no? En la intimidad. Más que Afrodita, ¿no? Y entonces como todo tiene sus dos lados, pero Atenea parece no mostrar el otro, ¿no? No parece mostrar este otro lado de la vulnerabilidad. Así es. Artemisa sí, porque Artemisa se Orión lo mata y sufre. Llora muchos días por la muerte de Orión. Se muestra vulnerable, ¿no? Pero Atenea nace armada y no muere porque es una diosa, pero siempre estará armada con su armadura. Siempre invulnerable, impenetrable. Sí, exactamente. Bien, interesante escuchar todo esto porque pensaba en cuántas veces uno se pone, ¿no? Digo, como mujer, cuántas veces me he puesto yo esa armadura para que el otro, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Y más no pases porque ya Sí. Sí, claro. ¿Cuántos momentos de Atenea vienen a mi mente, Abby, con tu conferencia? Sí, igual. Bien, ahí Vivi está haciendo una sonrisita como que ella también está recordando un montón de momentos Atenea. Sí. Bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario más? Ya estamos un poquitín pasaditos, pero si alguien quiere hacer un comentario. Bueno, parece que no. En el chat tampoco hay comentarios. La verdad es que, Abby, no sé si querés hacer algunas palabritas para cerrar. Pues gracias por el espacio y por los comentarios, porque creo que es mucho más enriquecedor cuando se comparten las ideas, ¿no? Y cuando luego a lo mejor uno encuentra eso en sí mismo y de pronto resulta que al otro le pasó igual. Y para mí eso es lo enriquecedor de compartir una lectura. Entonces, pues gracias a las personas que participaron, a quienes se tomaron el tiempo de escuchar y pues por el espacio, ¿no? Bien, bueno, gracias. Recordar también que Abby hace estos espacios de revisión, ¿no? De estos temas, ¿no, Abby? No sé cómo vas con el grupo que tienes.
¿Cómo te ha ido? ¿Cómo, ¿Sigue cómo voy abierto con- el grupo o ya está cerrado? Ah, no, sí, todavía, Sigue abierto el grupo. sí, vamos, Ujú. de hecho, el martes vamos a hablar sobre Atenea. Sí, Bueno, sí, para que puedas invitar de repente a alguien si le interesa participar. sí, claro que sí. Ujú. Quien guste participar ahí, les envío el link. Bien. Cómo te encuentran, Avi? Porque no todo el mundo que está acá está en las salas de Ah, ok. En Facebook hice un grupo que se llama Círculo de Lectura Las Diosas de Cada Mujer, o el en vivo se comparte los martes por la página de Eleusis. Ah, Entonces, perfecto. lo que hago es que comparto el en vivo de Eleusis en el grupo del círculo, y en el círculo ahí en el grupo de Facebook también está el PDF del libro, para que no batalle, ¿no? Perfecto, Ujú. perfecto. Bueno, en 25 minutos volvemos para la próxima ponencia. Voy a detener la transmisión en Facebook y la